llamar a mí? Para que tomes el programa, Pancho. No, para Porque que estamos al aire. tengo los audífonos, estaba haciéndome un café. No, yo esperaba el Califa. disco. Café de Bob el disco Marley, igual. por lo demás. ¿Ah? Sí, Me te, echa te recuerdo que yo estoy trabajando desde las 7:30, no desde un cuarto para las 10 como tú. Si es que se puede, si es que se le puede decir trabajo. Si es que se le señor puede Aguirre. decir trabajo, es verdad. Oye, son las Vamos por 10 de la mañana con 7 minutos. Sigues en combinación clave. Lo mencionábamos antes. Estamos junto a Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Mauricio Daza, que es abogado. Le echaban talla a través de las redes sociales. ¿En qué caso no está Mauricio Daza a propósito de lo que estamos conversando? Y estamos con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Pero siempre voy por el pobre por ahora. Esa defensa es muy Por buena. ahora. Por ahora. Por el pobre que mañana puede ser rico. Oye, sí. De hecho, yo leo todos estos honorarios que dicen, oye, los imputados del caso Penta, 20 millones de pesos mensuales. Yo decía, debería cobrarles comisión, porque la verdad es que uno hace las querellas, todo está detrás de esto, se generan las causas, están los imputados, contratan estas defensas millonarias, y uno está casi, no enteramente pro bono, con unas fundaciones sin fines de lucro, pero bueno, es la posición. Por lo menos uno tiene la tranquilidad de defender lo que hay que estar, defender. o sea, de lo que uno piensa, ¿no? Uno no tiene la verdad absoluta, pero ¿Tiene uno puede pretensiones hacer... políticas, Mauricio? No, ninguno. Para que quede claro, yo jamás seré candidato a ningún tipo de cargo de elección popular. ¿Sí? ¿No te gusta? Es lo más mínimo. Yo Porque te creo gustan que los uno- medios. Tú te manejas bien en medios de comunicación, eres histriónico. Sí. Quería hacer una pregunta en ese sentido, quería Suata, plantearlo ¿qué como cosa? tema. ¿Qué nos pasa en general con el panel? Que hay una distancia entre, o sea, perdón, entre el dicho y el hecho, pero en el buen sentido. Quiero decir, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan. Esto es un botón de muestra, no es que Combinación Clave sea una muestra de nada, digamos, pero es curioso que no se traduzca un interés por lo público, por la política, con otro tipo de parámetros, digamos, no sé, por otra mirada, por lo menos esto que se dice que es fresco, ¿verdad? Y que no se dé el paso a tener una participación más activa en política. Esto debe ser porque en algún momento yo... Tú diste Tú diste el el paso. paso. Yo Pero- el paso. Pero ¿por qué tú Y dejaste acá la estoy. política? Pues esa es la primera pregunta. Y acá estoy. La lógica, ¿por qué tú No, pero- dejaste la política? Pero es que uno entiende que somos que hay más personas que están como en otra... tienen Hay una otra- frase muy en- clara, en que la otro política es afán, algo están demasiado en- importante como para desentenderse de ella. La política es demasiado importante como para Sí. desentenderse de ella. Sí, pero de ahí, o sea, no sé si alguno tiene militancia política, si hace vida partidaria. O sea, son preguntas que había querido hacer en otro panel, porque Que lo hicimos la otra vez, lo escucho hicimos en el opiniones panel que de las son- ONG. ¿Te acuerdas que hablamos con Sí. los de Fundación Sol, Sí. de Idea País, de Ciudadano Inteligente? En fin, le Bueno, preguntamos. Claudio desde la academia, desde su rol, también integra la comisión Engel. Eso es un paso. No quiero decir cargos de elección popular necesariamente, pero sí son O sea, en mi caso yo no milito en ningún partido, traté de militar y la ficha se perdió en un partido. Pero eso es insólito. Siempre ocurre al revés. Aparecen fichas fantasmas que nunca No, se pierden mucho. No, en serio, en Se puede serio. saber cuál era, ¿no? Sí, el Partido Socialista. En el PS se perdió en el año 2003 más o menos. De hecho, hice después un estudio sobre democracia interna de los partidos, que fue uno de los primeros en Chile. Y por eso me obsesioné con el tema de la reinscripción. Ahora entiende por qué estoy por la reinscripción. No terminó en la Militante. comisión. Oye, Claro. que en el server Y- busquen la ficha, que dejen la cuestión de... No, sino el CERVEL. Eso es mejor que Son ser los falso militante, en todo partidos. caso. Son los partidos, porque ¿cuál es el sistema actual? Que tú llevas la ficha, el secretario general recibe la ficha y la manda al CERVEL. Y ahí quedan muchos en los cajoncitos. se perdió en el partido. En el partido, claro. Claro, porque tú necesitas dos apoderados que sean proclives a tu tendencia o a la tendencia del presidente de turno. Y en ese momento parece que yo no era. Y yo, después de muchos años, yo estuve en la Católica, fui presidente del centro de alumnos, estuve metido. Y a mí siempre me ha interesado la cosa pública, pero a mí me gusta jugar mucho un rol más desde la academia y desde de cómo se traduce la investigación, etcétera, en acción política, contribuyendo así. Yo fui asesor del diputado en ese tiempo Viera Gallo en el año entre el 90 y el 94. Después trabajé con Jorge Burgos, he trabajado con Jaime Gasmuri en un minuto, pero siempre con ese rol más de contribuir con debate, etcétera, y no
Ahora, yo creo que, y eso es un problema porque cuando uno está activamente dando opiniones, siempre del sector gubernamental o político, etcétera, dicen, Claudio quiere algo. O sea, quiere llegar a un cargo, y en realidad a mí no me interesa, ¿cachai? O sea, no hay un interés, hay un interés genuino en contribuir a los debates, etcétera. Pero ese rol, que es muy, por ejemplo, en Estados Unidos, un rol bien considerado, sí, claro, etcétera, acá siempre te buscan la intencionalidad, que hay una segunda intención o tercera intención, y yo creo que cada uno debiese cumplir un rol. A mí me interesa el rol público. Por lo tanto, se ve como una amenaza. Como una amenaza, claro. Crea algo. Por lo tanto, aceptar lo que propone desde la academia, que es el rol, este rol bien mirado, ¿no es cierto?, en otros países, no sé, pues, sí, claro, se lo podemos celebrar porque parece de todo sentido común, sí, parece razonable lo que plantea, pero... Claro, lo dice Claudio. Exacto. Pero la gente que conoce la política de cerca, por no decir por dentro, se anima efectivamente, la gente como nosotros, digamos, que emite opinión, que en el caso de Claudio estudia política y que conoce cómo funcionan los partidos, cómo funcionan los políticos en general. ¿Está dispuesta a dar el paso? Yo creo que mucha gente me lo he ofrecido 3 veces. Yo tengo un tío que fue parlamentario 2 veces, 2 periodos. Vi como su partido, Renovación Nacional, lo dejó tirado después. Tengo un padre que es concejal. Tengo un amigo que fue parlamentario. Y no me hablan muy bien del sistema. Entonces, yo siento que los que estamos cerquita del sistema político... La órbita, claro. Ir a compartir con... Yo por lo menos tengo tu eslogan de campaña, que sería Eguiluz el bueno. Vote por Eguiluz el bueno, porque hay otros Eguiluz que están medio complicados. Además tengo el apellido este otro gallo. Hablando de Eguiluz, fíjate que cuando nosotros colocamos la querella en contra del señor Eguiluz, Claudio Eguiluz, por favor. Que dijo Claudio Eguiluz, lo primero que dijo era, mire, ¿sabe qué? El abogado Daza, esto es un paso para su carrera política, que va a ser candidato a diputado y toda la historia. Claro, y siempre, a mí me han, digamos, también puesto el sello de candidato permanentemente. Yo lo pregunté de buena fe a propósito. Pero sí me parece bien. Es razonable, ¿no? Porque uno dice, oye, un abogado, ¿me entendés? Que anda con este tipo de causas, ¿no? Casi pontificando, ¿no? Entonces este señor tiene que querer algo. ¿Tú tienes militancia política? No, nunca he tenido militancia política y en general, digamos, sí, yo respeto la labor de los partidos, ¿no? Pero no es algo que me atraiga. Y yo creo que hay espacios para que la ciudadanía, dentro de el ámbito, digamos, de desarrollo personal de cada cual, tenga la posibilidad de hacer un aporte a lo público de buena fe, sin segundas intenciones, y que sea útil y eventualmente relevante, ¿no? La lógica de tener que militar en un partido o tener la aspiración parlamentaria, ¿no? Como el objetivo para poder concretar ese aporte, yo creo que es algo que ya no existe. Yo llamo a todos que lean los últimos textos de Gabriel Salazar, ¿no? Que me parece relevante, más allá que uno esté de acuerdo o no con su visión, pero sí de que existe un traslado desde la institucionalidad formal, clásica, ¿no? De participación a otros espacios, ¿no? De participación organizada. Y por lo tanto, esa perspectiva yo creo de que es un aporte. Ahora, eso tampoco involucra basurear per se la función parlamentaria. Yo creo que la función parlamentaria es fundamental. Y por eso mismo uno tiene que decir con mucha fuerza cuando uno observa de que hay personas que la ejecutan de una manera que es inadecuada. No porque uno quiera, digamos, votar el Congreso para abajo, sino al contrario, lo que uno quiere es transparentar y fortalecer las instituciones. Es básicamente eso. Ahora, o sea, hay que tener bien en claro esto, en este momento súper impopular, pero la democracia sin partidos no anda, no funciona. Cuando tú tienes partidos políticos, también lo hemos hablado acá, tú te haces responsable de un ideario, de una identidad, de principios, formas cuadros, tienes líderes que se hacen responsables frente a un electorado. Todos esos atributos no están presentes en las formas más líquidas de articulación política, como son los movimientos sociales, que también son muy necesarios, pero alguien tiene que hacer en la teoría del sistema político antigua, que a uno le enseña en ciencia política, hay como inputs y outputs. Digamos, entra una demanda hacia el sistema político y que en el fondo canaliza o articula, tiene que ser de algún modo los partidos políticos. Estoy absolutamente de acuerdo. El tema se te presenta cuando tú empiezas a revisar el estado de los partidos y ves quiénes son los que tienen fuerza en los partidos. Jorge Pizarro, Guido Girardi,
Ernesto Silva, Andrés Saldívar, y empieza a sumar nombres, y tú decís, yo acá no entro ni a palos, po. Claro, es que lo que dice Jorge es cierto, Que pero es que hay dos caminos, que es como Cristóbal Belolio escribió un libro interesante, se llama Renovación o Reemplazo. Claro, tú puedes apostar por dar la pelea desde adentro, que mucha gente lo hace y mucha gente se frustra también por lo mismo. De acuerdo, pero el que está dentro lleva mucho rato dentro. Cuando tú quieres entrar a renovar algo, habitualmente entráis con flores en los bolsillos. Sí. Estos tienen guadañas, tienen todo. Sí. Pero por eso está la alternativa del reemplazo también. Sí, pues sí, y hemos En visto Chile que ha funcionado el reemplazo. Sí, o sea, si tú miras Chile la ha funcionado última, el reemplazo. o sea, está dando señales como esperanzadoras. Si tú miras la última encuesta, yo no necesariamente tengo afinidad ideológica con muchos de esos nuevos movimientos referentes, pero no voy a desconocer que Revolución Democrática, Amplitud, Fuerza Pública tienen una valoración bien positiva. Ahora, uno podría también atribuir el hecho de que, claro, no se ven contaminados por todo lo... porque entraron solos. Exacto. Y se estructuran desde una posición que es reactiva a la crisis de la política también. Probablemente cuando ellos entren a la lógica de la conformación de coaliciones, de la negociación política más dura, porque ellos están como en el borderline en la actualidad, o son fuerza pivotal, digamos, como desequilibran las fuerzas en determinados proyectos de ley. Probablemente va a surgir un escepticismo ciudadano más categórico para con estos nuevos referentes. Ahora también yo miro con preocupación que se están armando algunos partidos que en esta lógica muy como ciudadana también se están o hay como una pretensión de renegar de la política formal en términos de un ideario claro, de una identidad, de un domicilio político bien definido. Yo creo que eso es súper sano para las democracias. Hay unos movimientos que dicen, no, aquí no importa si eres de izquierda, de derecha, lo importante es que sirva, lo importante es como... ¿Cuál es ese? ¿El todos se llama? No, y que, claro, y yo soy muy crítico de esa forma de estructuración política, porque al final es como homologar la acción política a como un voluntariado o una ONG. Pero, y entonces... merecer la labor que hace la ONG y el voluntariado, pero... ¿Y entonces pero yo creo eres que crítico al Alcaldes por Chile, al movimiento este? Sí, yo creo que toda esa que es muy... y está muy presente en la centro-derecha, como de la despolitización. Como, perdona, un candidato a diputado que una vez entrevistándolo me dijo, es que yo no soy político. Claro, es un absurdo. Claro, cosa más política que porque un él supone candidato que el concepto político es algo malo y negativo. Exacto, ahora, claro, tú dices partidos como todo, claro, o movimientos como todo. Esos movimientos van a tener mucho auge hasta el momento en que tengan que tomar definiciones, claro, en un contexto en que ellos tengan un representante que pueda precisamente desnivelar la decisión para un lado u otro. Y ahí entonces, obviamente, van ya varios de estas personas que en un comienzo estaban muy entusiasmados en los movimientos, se van desencantando, entre comillas. Lo importante es que existan muchos partidos políticos, pero que tengan alguna consistencia. Por eso es que la crítica que existe respecto de las modificaciones a la normativa para la conformación de partidos políticos y la necesidad de ser un poco más riguroso respecto a eso. Porque si no vamos a tener un panorama muy atomizado, donde finalmente vamos a tener mucho partido que no tiene consistencia, mucho partido instrumental, porque las exigencias actuales determinan que es más fácil, por ejemplo, inscribir un partido político que inscribir una candidatura independiente a la presidencia. Entonces, en ese contexto, siendo que los partidos sí pueden presentar candidatos a la presidencia, entonces obviamente en las próximas elecciones presidenciales, si esto se mantiene así, cada candidato va a armar su partido para los efectos de poder inscribir más fácilmente su candidatura. ¿Cuántos partidos vamos a tener? Muchos. Entonces también hay que cuidar eso. Sin embargo, la responsabilidad que esa dinámica sistémica al cual habla Jorge respecto de la labor de los partidos políticos en el sistema político se ha, digamos, perdido en la práctica. Eso no es culpa de la ciudadanía, finalmente es culpa de quienes están a cargo de esos partidos, los cuales más que considerar esto como un medio para poder de alguna forma representar los intereses ciudadanos, lo ven como una forma de administrar poder, y el poder considerado como designaciones, quién va a ser el contralor, quién va a ser el fiscal nacional, quién va a ser el concejal, quién va a ser el ministro, etcétera. Y eso es un problema. A propósito de lo que me decía Claudio de ¿Alcaldes por Chile? Y siguiendo, sí, de los alcaldes por Chile. Yo también he sido siempre muy crítico de esta aproximación que también está bien presente en la centro derecha, por ejemplo, en el mundo municipal,
a mí me toca mucho estar presente a uno lo convocan y pregunta, y uno escribe, opina, y muchas veces uno se topa con actores políticos y dice, oye, pero si las elecciones municipales es pura gestión. La gente vota por la gestión y aquí el discurso ideológico. Claro, vota por las personas, claro. Esto es gestión, no es relato político. Y yo creo que todo lo contrario, o sea, y yo creo que el nuevo referente de la centro-derecha que se está estructurando, yo creo que un poco tiene esa pretensión de abordar el tema electoral con una altura, con una densidad mayor. Yo creo que, porque cuando hablamos de, no sé, cuando un alcalde, se la juega por más áreas verdes, es porque él tiene una noción de la ciudad que es política. O sea, no pasa solo por poner más flores en las calles, porque él tiene y está la noción de ciudad justa, o sea, cuando un alcalde modifica el plan regulador, hay una visión política que es profunda, es cómo yo determino el carácter de la ciudad en la cual yo vivo y en la cual toda mi comunidad política desarrolla su cotidianeidad. Eso vale también para la comuna de Machalía. No, y eso desde otra perspectiva. Claro, pero política, yo siento de que, y yo creo que la nueva mayoría, yo reconozco que la elección, la primera, cuando se resolvió, en el fondo se estructuró la nueva mayoría, ellos enfrentaron la elección municipal de 2012 con un discurso político que no era local. Era nacional. O sea, tú decías, sí, el alcalde decía, oye, yo quiero mejorar la educación porque yo administro la educación municipal, pero metía el discurso de por qué esto responde a una cuestión estructural, donde no hay lucro, gratuidad, y un discurso tenía un techo bien nacional. Entonces la centro-derecha se quedaba como bien rezagada, porque tenía un alcalde que hablaba de gestión, qué sé yo, de los consultorios, pero le faltaba un relato, una densidad mayor. Yo encuentro que esa aproximación, que está muy presente en los alcaldes de la Alianza, de renegar mucho la política, yo creo que puede ser efectista en el corto plazo, pero cuando tú tienes que, en el trazo largo de la acción política, yo creo que te puedes quedar muy corto. Y esta obsesión que tienen, perdón, los alcaldes de derecha con los globos y las cámaras y la seguridad, es parte de lo mismo, ¿no? No, yo creo que la seguridad es una bandera de la centro-derecha que es legítima. Yo creo que le fue como la mona con la seguridad cuando fueron gobierno. O sea, sí, yo creo que hay un tema de expectativa y que tú te fijaste una expectativa muy arriba y no pudiste. ¿La propia campaña la fijó? Decía, digamos, no, sí, hasta luego los delincuentes, vamos a cambiar con la delincuencia. Es una autocrítica, si tú hablas con cualquier... Yo no trabajé en el gobierno, pero si tú hablas con cualquier persona del núcleo duro del gobierno, lo va a reconocer que hay un problema de manejo de expectativa grave, yo creo. ¿Y por qué se siguió con el discurso a nivel de alcalde? No, porque yo creo que efectivamente el tema de la seguridad... Mira, con la seguridad pasaban dos cosas. Uno, es un tema que históricamente complica a la centroizquierda, y la complica mucho. Hay un trauma con el tema de la seguridad, del orden público. Entonces, en ese sentido pasa a ser un factor político, una bandera política. Una bandera que tú la tienes que recoger, y aparte porque está muy presente en la ciudadanía. O sea, de verdad hay mira, cualquier encuesta, y que se usa políticamente cada 3 años, cualquier cada 2 focus años, group, y efectivamente hay una sensación de inseguridad que va increciendo. Claro, y la paradoja es que el alcalde puede hacer muy poco. Ahora, pero esto también tiene un relato político, ojo, porque yo encuentro que cuando tú abordas el tema de la seguridad no es por el fetiche como del estado policial, ni que yo quiero más carabineros en las calles. O sea, tú quieres orden por algo. ¿Por qué? Porque yo tengo la noción que es política y que responde a un relato de que cuando tú vives en una sociedad segura eres más libre. Por ejemplo, cuando tú trabajas todo el día, llegas, entras en Santiago a tu casa y llegas y quieres ir a jugar con los niños a la plaza, y ves que en la plaza tú no puedes ir porque está tomada por narcotraficantes, porque gallos tomando, hay delincuentes, tú eres menos libre porque te tienes que encerrar en tu casa. Y hay un tema también con la desigualdad, porque, claro, frente a las cómo tú enfrentas la complejidad o el problema de la inseguridad, la gente con más recursos, ambos se atrincheran. O sea, tú te encierras en tu casa. La diferencia es que tú puedes poner alarma, tienes muchos más recursos para hacer frente al problema. En cambio, la gente más humilde se encierra en las casas y no tiene alternativa, porque no tiene áreas verdes, no tienes capital social, porque la gente llega súper tarde a la casa por culpa del Transantiago. Entonces, pero te das cuenta que no es... Espacio en la casa, claro. O sea, el link que tú haces político, de que en la medida que tú enfrentas con altura de mira el tema de seguridad ciudadana, no como un fetiche del estado policial, ni que yo quiero que a la gente le ande viendo el carnet en la calle porque me gusta, sino porque yo quiero que la gente sea más libre, que se apodere de los espacios.
yo creo que es un paso que tenemos que dar. Y cuando Oye, tú lo explicas así, es radicalmente distinto que... Pero es que eso es un poco falaz. Yo voy a citar a Benjamin Franklin, quien dijo que quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad. O sea, es una visión que es radicalmente diversa a la de vender, de que a partir de otorgarle, con medidas parches, mayores facultades sin una fiscalización real, por ejemplo a Carabineros, para que indiscriminadamente pueda hacer controles de identidad, se va a ganar en libertad. Es al revés. Ahora, la verdad que tampoco es tan complejo el tema de libertad versus seguridad si es que se ponderan bien estos intereses. El problema es que no existe una política de Estado, ojo, no solamente de partidos políticos o coaliciones de Estado en materia de seguridad ciudadana. No hay una visión global que involucre, por ejemplo, la normativa a partir de la cual nosotros definimos qué conductas son delictuales y las penas que vamos a aplicar. El policy, entraste en lo que estábamos criticando. Pero es que falta eso, pues. Es que no, y porque yo creo que el problema es no está. No, lo que pasa es que Y ¿sabes qué? Con el discurso cosístico, con el discurso... No, yo acabo de hacer una negación al pero cosismo. es que sabes que yo seguía lo que decías tú, Jorge, y te encuentro razón. No es solamente claro, colocar la cámara por sí, sino que hay esa mirada que dices tú más global al respecto. Pero incluso en esa mirada más global respecto a... Que pocos actores políticos la dicen. O que no se va a ella, la forma de encarar para justamente resguardar esos derechos a libertad, a salir tranquilo, en fin, también la mirada respecto a eso es súper política. Hay una mirada que se basa solamente en una fórmula más represiva y policial, y hay otra mirada que busca algo más de largo plazo, porque ahí ese es mi tema central. Hablamos tanto de la delincuencia y nos hemos llenado de leyes cortas con antidelincuencia, y uno dice, bueno, ¿y cuándo viene la ley larga antidelincuencia? Que ese también es una mirada profunda respecto a, ¿nos hacemos cargo de este tema? Es nefasto esto de los 4 años, porque todas son leyes cortas bueno, ojalá que hubiese una ley larga. Bueno, hay una visión de porque Estado... hay mucho policy, mucha política pública de programas, qué sé yo, pero no hay una mirada política. O sea, a mí me parece un tema aberrante, por ejemplo, el tema de las balas locas. Claro, porque en Vitacura no hay balas locas, pero en las poblaciones sí. Y esa cuestión hay que tener una aproximación política a ese fenómeno. Y eso no se agota en el tema del control preventivo, qué sé yo. Yo creo que es un tema mucho más complejo. Y mi crítica de fondo es que cuando uno escucha a los alcaldes la gran mayoría, obviamente que hay excepciones, pero se quedan cortos. Cuando un periodista le empieza a apretar, oye, ¿pero por qué esto? Bueno, porque la gente se siente insegura y se quedan ahí. Pero no tienen un relato un poco más denso respecto de... Oye, pero es que lo que pasa es que uno puede tapar, ¿me entendí? Una medida que sea absolutamente populista, de corto plazo, inefectiva y con carácter electoral, a partir de dar una razón más o menos vaga e inconsistente de carácter político, diciendo, oye, ¿sabes qué? Me interesa, ¿me entendí? La protección de las personas, la seguridad, etcétera, y voy a colocar un globo que sale 200 millones de pesos, su instalación 20 millones de pesos mensuales, su mantención en un lugar determinado, porque eso también es política, donde colocan el globo, lo colocan a la población Colón Oriente, yo creo y no que la colocan sobre, por ejemplo, el Trovador en SQM, por ponerlo en un ejemplo. Entonces ese también es un tema. No sé si me expliqué bien, pero... No. A ver, el primer elemento que quiero destacar es que yo estoy de acuerdo con Jorge por primera vez, yo creo. No, es como segunda vez. Respecto de el intento de despolitización de algunos alcaldes, incluso algunos alcaldes de la nueva mayoría podrían jugar ese rol también. Y es más, yo iría mucho más allá, yo iría incluso a establecer la obligación de que que coloquen en toda publicidad los logos de sus partidos. De modo de una identificación, de que el electorado tenga una clara identificación de quiénes son y a quién representan. Oye, de anécdota, la otra vez hablábamos con el Álvaro que había un candidato por Maipú que su logo era el logo del metro. El logo del metro, exacto. Claro, o sea, es una desfachatez. Bueno, claro. Y en lugar de poner, no sé, el logo de la democracia cristiana, el Partido Socialista, era el logo del metro. El nuevo referente político de la centro-derecha tiene el logo de un rentacar. de Rentacar, claro. Entonces ahí hay un tema, hay un tema de la necesidad de volver a una estructura más programática en los partidos. O sea, yo creo que si queremos hacer una democracia en serio, tenemos que hacerla con partidos que defiendan ideas, y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. Respecto del tema seguridad en particular, yo creo que el gran problema en Chile es que primero los alcaldes pueden hacer muy poco en seguridad, y los pocos que pueden hacer algo son los que tienen recursos. O sea, son las 3 o 4 comunas que están rodeando a esta radio y nada más. O sea, el resto
se la arregla con muy pocos recursos, un poco es lo mismo que decía Mauricio, y por lo tanto el populismo se traduce en un populismo penal, en pedirle a la autoridad mayores policías, mayores represión, etcétera, etcétera. Y cuando sabemos que en el largo plazo, y ese es el problema, tenemos que hacer buenas políticas de vivienda, buenas políticas de infraestructura, las carreteras, todos estos planes urbanísticos con carreteras que fragmentan a la ciudad son brutales para la delincuencia porque te generan espacios segregados espacio, brutales. La ciudad tubo. Tú has dicho, Claro. Es muy bueno ese concepto de la ciudad tubo. O sea, tú vives, te subes al auto, agarras una autopista de alta velocidad, túnel, llega a tu trabajo y no ves nada más de la ciudad. Exacto. Una ciudad Entonces, y eso, cómo se vive desde el que está ahí en, no sé, en San Miguel, frente a la carretera y con casi en una cárcel, en el fondo, encerrado. Y tiene que, como tú decías, Jorge, a las 7, 8 de la noche encerrarse porque ya no es posible transitar afuera. Entonces, ahí hay una lógica de pensar la política pública, etcétera, etcétera, que con 4 años sin reelección. No, y pensar políticamente. brutal. Yo insisto, echo de menos cuando entrevistan al alcalde de Alianza. Ya, usted aprueba el control. mira, ayer pero no dicen es- que yo quiero más orden porque quiero que la gente pero sea es que más libre. pero es que eso no, Yo- pero es que yo eso te doy no el basta, siguiente porque tiene ejemplo. que haber una consistencia entre la razón política y la medida que se adopta. Sí, Ahora, digamos estoy dos de acuerdo, cosas. pero- Primero, por ejemplo, el tema de los alcaldes. Oye, si los alcaldes tampoco hicieron un seminario, se fueron a reflexionar si es que se reunieran o no en este nuevo referente. La situación, un retiro espiritual. Retiro. Nada de eso. Estos tipos hicieron un cálculo político, pero de una perspectiva electoral. Dijeron, oye, ¿sabes qué? Con todos estos escándalos, asociarnos nosotros, por ejemplo, a la UDI, cuyos principales referentes están formalizados por causa de cohecho, plantearon incluso no nos renunciar a la conviene. militancia Entonces, en un es momento. un asunto meramente instrumental. Oye, y una vez que salgan electos van a volver todos ordenaditos a sus partidos, así que no hay problema. Exacto. Esto no va a tener mayor trascendencia. Y respecto, muy breve, a el tema de la seguridad, que siempre se va repitiendo. Claudio nombró la palabra clave. Populismo penal. Ese es el cáncer, no de ahora, sino de hace décadas en esta materia. Porque básicamente el tema criminal o de seguridad se toma como el insumo para la próxima campaña electoral. ¿Y qué es lo que se ofrece? Más o menos siempre las medidas. Más control, más recursos a las policías, más penas. Y más cárcel. Más cárcel. Oye, eso no funciona porque eso es ver una parte pequeña de un problema que es muy amplio, que requiere hacerse cargo de múltiples factores y que exige una política de Estado que sencillamente no existe en Chile. No existe ni ha existido en las últimas décadas. Oye, me Bueno, llegó, tema. La me Beatriz, llegó un la titular Beatriz. me llegó Ya un vea. titular de un diario de Brasil, para irnos a la pausa. Pela primeira vez Brasil joga eliminatorias con medo, dicen. Con Medu. Asustados. Voy a traducirlo Está para... acontecendo. Está acontecendo. Está aconteciendo, está A sus 20, 30 aconteciendo. horas Poniéndole la contra presión a Chile. Chile. No les creo nada. No les Fuera creo de nada. casa. ¿Te acuerdas del Ah, último oye. partido cuando dejaron un pero mensaje la en el prensa camarín? no Tampoco tiene nada le que ver creo. con Dunga. Pancho, Oye, que le creo. maneja mucho, ¿te acuerdas? Un partido que Chile llevó una actitud bien soberbia frente a Brasil y Nos comimos 3. y dejaron un papelito en el camarín. Fue Robinho, Ay, creo. sí. Hay Robinho que respetar puso al papel, campeón del mundo. Le algo así. vamos a hacer el tres koala. Apreciar Robinho celebrando un gol con un compañero abrazado en posición de koala. Sí, ten cuidado con Hoy el lo koala. hacemos bailar el koala, decía el diario No, La Cuarta. y él dejó un papelito bien en el camarín, como hay que respetar al campeón. Exacto. algo Bueno, así. él les pegó el titular del diario técnico, les Digamos- pegó el titular del diario en el camarín. Oye, Nos pero comimos un baile digamos con de claridad de que los países latinoamericanos suponen que nosotros tenemos dentro de nuestra debilidad una debilidad de carácter mental, que no tenemos una consistencia mental para ganar en los momentos clave. Que tienen razón, salvo por la Copa América, que yo creo Sí, que yo te iba a eso decir lo mismo. Los cambió penales contra la Argentina. estructura. Cambió. Entonces, por eso, ¿me entendí? Siempre nos tratan de cargar. Ya Así que ese cambió. titular es parte de una Oye, estrategia. Yo también creo que es estrategia. Es como decir Oye, que Vidal y Sánchez no juegan. Claro, con lo mismo. Claro. 10:36, vamos a hacer una pausa a la vuelta. Voy a dejar como puestos los temas para ir avanzando en algunas cosas. La Alianza dice que es inconstitucional entregar gratuidad y que acudirán al Tribunal Constitucional por ese tema. Me gustaría que lo tocáramos. Está la Presidenta de la República esta mañana junto con los empresarios en el CEP y es muy curioso cómo se plantea. Yo no sé si es porque yo
soy intrínsecamente mal pensada con estas reuniones, pero siempre me da la sensación que la presidenta va a dar como examen frente a los empresarios. Se plantea siempre así. De hecho, va flanqueada por todos los ministros que tienen cercanía con los empresarios. Va a recomponer confianza, podría. Ay, eso es recomponer confianza. 3 tiritones yo como ciudadana con lo de Claro. recomponer confianza. Oye, si salen con las confianzas recompuestas, eso es Y preocupante para el resto. estaremos Wow, sobre todo con reforma laboral discutiéndose. Max Quitral además está en Bolivia. Vamos a tener contacto telefónico ¿Ah, en serio? con él. Así es. Porque ¿Cuánto Muñoz de mar acaba ofreció? de- Heraldo Muñoz no va a ir a dar la entrevista, la estará dando Max Quitral, Max Quitral entonces va a en vez de... hablar ¿En serio? Sí, de verdad. Le vamos a preguntar, desistió hacemos recién. una pausa, ya Está volvemos. negociando.